Mundial de Trial. Vuelve el BMW C1 y las motos sin matrícula. Tony Bow lo ha vuelto a hacer en el Mundial de Trial y van 38 títulos. Este año también celebramos el Mundial Femenino gracias a Berta Avellán. Por su parte, BMW no se olvida de su moto sin casco, el C1, mientras algunas marcas venden motos que no se pueden matricular. Hoy tenemos a Isla de vacaciones disfrutando de la Isla de La Palma. Contamos de nuevo con nuestro especialista off-road Lluís Jurba. Y también estamos los habituales, Mariano, Josep y yo mismo, Juan. Buenos días, Mariano. Buenos días, compañeros y amigos. Buenas tardes, Lluís. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Josep. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast Charlas de Redacción de Moto1Pro.com. Vamos con los contenidos de la semana. ¡Arrancamos! Hoy también empezamos con Lluís. Lo de Tony Bow no sabemos cómo describirlo. 38 títulos mundiales es algo único. Creo que desde 2007 ni siquiera se ha bajado del podio en ninguna prueba del mundial. Lluís, cuéntanos. Bueno, sí, es cierto. Desde el 2007 que no se baja del podio. O sea, empezó a correr el mundial, si no me equivoco, el año 2003, pero desde su racha de títulos que empezó el año 2007 en el título de GP, en Outdoor, no se ha bajado nunca en ninguna prueba del podio. Le ha cogido cariño. Exacto, le ha cogido cariño al podio, claro, es que se vive muy bien ahí y ha dicho, aquí me quedo. Le ha cogido cariño y gracias a eso, si no me equivoco, ha sumado más de 200 podios del Trial GP en su carrera. Es increíble. No están a 200 podios. No sé si Mariano alguna vez ha hecho 200 podios en su carrera deportiva. Bueno, también. Bueno, te iba a decir precisamente que tengo entendido que el número 1 del podium de trial lo van a quitar ya del campeonato. No va a haber ya próximo número 1. Este va a ser un lugar asignado solo para Bow. El próximo campeón del mundo hará segundo. Sí, sí. Pues nada, tú dices como los números de MotoGP, ¿no? Que algunos los quitan. Efectivamente. Se va a quitar el número 1. Hostia, pues Mariano, has tenido buena idea, ¿eh? Sí, muy bien. Oye, esta idea, Mariano, me la apunto para Inocentada para final de año. Pero que no nos la copie nadie. Pero hombre, no lo digas porque entonces yo que sé, no va a tener gracia, ¿no? Bueno, de aquí de encima no se va a acordar nadie, a lo mejor ya. Bueno, pero bueno, nada, ¿y qué contar de Tony Bow que no sepamos todos, no? Pues el 2025, esta temporada, pues nada, ha ganado su 38 título mundial, 19 de Outdoor en el Reino Unido. O sea, antes de una prueba que concluya el campeonato de este año, que acaba a finales de este mes en Italia. Y además este año ha arrasado, Lluís. Sí, ha sido otra vez bueno, sí, ha habido años que ha arrasado más que este, pero nada, de victorias, que no está nada mal, y 12 podios. Muy bien. Lo bueno es que si algún día se retira, que yo creo que Tony Bow se retirará el día que no gane un campeonato del mundo, yo creo que ese día cogerá y dirá, bueno, ya está, ¿qué más tengo que demostrar? Que no tiene que demostrar nada más, ¿no? Tenemos un relevo que son dos españoles más, que son Jaime Busto, que participa con Nagasgas, y Gabriel Marcelli, que es el actual compañero de Tony Bow. Y no hace mucho, hace un par de meses, en un evento que hicimos en el Museo de la Moto de Alcalá de Henares, porque abrieron allí un box de Repsol y mostraron allí varias motos de Tony Bow y nos fuimos a comer allí un cachopo. ¡Hala! Sí, joder, macho. ¿Cómo vives, Luis? Sí, un cachopo. Muy bien. A ti te mandan en las presentaciones buenas, no como a mí que no me deja ir a la que yo quiero. Las del cachopo. Exacto. Pero yo solo a las comidas voy. Yo solamente quería ir a una que hay en Palma de Mallorca que tiene una ensaimada, creo. Bueno, pero sin crema de ángel, que a mí no me gusta, ¿eh? No se dice crema, se dice cabello. Sobrasada, ensaimada con sobrasada. Esa es buena, esa es la buena. Bueno, ¿y qué pasó en Alcalá de Henares? ¿Qué pasó? Bueno, y volviendo, volví en coche con Gabriel. Y bueno, hablando, hostia, tío, ¿cómo va el mundial? Bien, no sé qué. Y él todo el rato hablándome de sus peleas con Jaime Busto. Pues hostia, con Jaime tal, no sé qué. Claro, hubo un momento que le pregunté, oye, ¿y Tony Bow qué? Bueno, y se puso a reír, ¿no? Como diciéndome, que está en otra liga, que de momento lo ve inalcanzable a Tony Bow. Y bueno, y de momento pues lucha por el subcampeonato. Oye, pero tengo entendido que Tony, que con sus compañeros, el tío es muy abierto y entrena con ellos y les ayuda, o sea, no es... Sí, Gabriel es un pupilo
Y es un fan de Tony, ¿no? Sí, Claro. es Dios en el trial. No sé, en la década de los 90 y a finales de los 80 y 90 hubo Jordi Tarrés, y en esa época habían dos periodistas consagrados, que era Nacho Bertrán y nuestro compañero, que hoy no sigue aquí, que se llama... Bueno, yo soy modesto, yo ya por Joan Carlos Orengo, que en esa época era también el que cubría el Mundial de Trial, que también ha sido compañero nuestro. Bueno, desde aquí un gran saludo para nuestro amigo y excompañero, bueno, todavía compañero, Joan Carlos Orengo. Luego cogió el relevo. ¿Coincidiste con Jordi Tarrés? Sí, claro, coincidí con Tarrés, con Dulli, con Fujinami, que realmente lo que quería decir que fue el que le dio el relevo a Tony Bow, y es verdad que Fujinami hizo lo mismo que Tony Bow está haciendo con Marcelli, que le transmitió todo el conocimiento que tenía, no solo del Mundial de Trial, sino también dentro de la estructura de Montesa Honda, para que Tony Bow empezase a ser campeón del mundo y se abonase al podio, como lo está haciendo, como lo hemos comentado al principio del podcast, ¿no? Que no se ha bajado. Y de hecho, Tony, después de este título, agradeció especialmente a Fujinami, que era el jefe de equipo de Montesa Honda, que decía que era muy importante tener una persona como Fuji en el equipo, porque claro, un campeón del mundo, siendo jefe de equipo, todavía lo hace mejor, que bueno, que también lo hacía el anterior. Fujinami ganó un título, ¿no? De trial. Fue 2006. ¿Puede ser, Juan? Sí, justo. Sí, fue no, perdón. Después de Fujinami vinieron los 3 títulos mundiales de Adam Raga. O sea, Fujinami... Oye, ¿y Fujinami no estaba también corriendo con la Honda, bueno, Montesa Honda eléctrica? No. Fujinami 2004, luego vinieron los 2 títulos de Adam Raga, 2005 y 2006, y luego 2007 Tony Bow hasta ahora. Y fue Dulli Lampin el 2003 el que le entregó el relevo a Fuji. ¿Y tú que has seguido el Mundial en la época de la vieja escuela, qué diferencias ves entre Tony Bow y los otros dos grandes que son Lampin y Tarrés? Hombre, Tarrés venía del mundo del trial en bici, pero no venía del mundo del trial en bici como lo concibió Bow. Yo creo que la clave está ahí, en que esos movimientos en parado que empezó a hacerlos Tarrés marcaron un antes y un después del Mundial de Trial. Luego llega Lampkin, que era un poco más clásico porque él era aprendido de su padre, de Martin Lampkin, un estilo de trial que no era tan espectacular como el de Tarrés, pero era también muy, muy eficaz, como lo ha demostrado. Lampkin tuvo 7 títulos, si no me equivoco, hablo de memoria. Sí. Y luego vino Fujinami, que venía de la escuela del trial japonés, que también era muy espectacular, con mucho movimiento en parado y también muy trial en bici, y ya Raga no venía del trial en bici, pero es verdad que estos movimientos en parado lo hacía, ya mamó el trial tal y como lo concibió Tarrés, y ya vino Bow, que realmente su estilo, su posición encima de la moto es bici total. Bueno, compañeros, ¿que cerremos el asunto ya de Bow o seguimos hablando? Porque tengo una frase buenísima. A ver, venga, dila. Tira. Pues mira, esta frase la verdad es que no es mía, ¿eh? Es de Takahisa Fujinami, que como ya hemos nombrado es el team manager de Honda Repsol, y él dice que Tony, que tiene una capacidad natural increíble para leer un recorrido y entender cómo afrontarlo mejor. También dice que es algo natural cómo le sale posicionarse encima de la moto. Sabe dónde pararla, dónde tener la estabilidad necesaria para impulsarse en un salto. Y que lo más importante de todo es que parece que estas cualidades que ha nacido con ellas, que no se las ha enseñado nadie, le sale como algo natural. ¿Qué os ha parecido lo que dice? Brutal. Pues que tenemos que esperar a que Tony Bow tenga un hijo para que nazca con sus cualidades y entonces ya con 60 años le relevará. Esto es lo que está haciendo Adam Raga con su hijo, que ya le está leccionando para que sea Como no lo tenga ya, mal vamos a ir, ¿eh? O sea, bueno, sí, Bow tiene 38, ¿Cuántos años tiene ya? Casi 40, ¿no? Casi 40, 38 tiene. 38. Como los títulos. Claro, es verdad. Claro, porque los va ganando de 2 en 2, de indoor y de outdoor, ¿no? Si no ha tenido ya el niño, mal asunto.
Que antes de pasar al tema del trial femenino, quería destacar lo del el segundo puesto que está consiguiendo Mikel Gelaber en Moto 2 con la Honda eléctrica. Que a mí ¿Moto sería 2 o Trial 2? Trial 2, perdón, Moto 2. Que para mí sería un colofón estupendo para Vogue, que consiguiera un título mundial con una moto eléctrica. Ahí sí que haría el doble relevo. Tuvo 2 tiempos, 4 tiempos y eléctrica. Sería perfecto. Pues sí. Bueno, título con moto de 2 tiempos no tiene, pero empezó con la beta de 2 tiempos. Bueno, Luis, y también tenemos campeona del mundo, Berta Villán. Cuéntanos. Pues nada, Berta Villán lo ha estado persiguiendo, pero mucho en los últimos 6 años que ha sido subcampeona, pero siempre se ha encontrado con Emma Bridgestone, que es es como la Tony Bow de chicos. No, como la Juan. Como Laia Sanz, que no me salía el nombre. Y nada, estamos de tarde total, ¿eh? ¿Eh? Estamos de tardeo. Regresando de la playa. Se nota que habéis trasnochado ayer, ¿eh? Se nota que habéis trasnochado. Pero entonces ha sido 6 años subcampeona y ya campeona. Y ha conquistado el título, sí. Bueno, también lo conquistó este fin de semana en Inglaterra y bueno, y ha hecho una temporada muy buena. Ha empezado con un segundo puesto en España y luego ganó las pruebas de Portugal, Japón y Estados Unidos. O sea que lo ha hecho muy bien y esperemos que siga por la misma línea. Vaya. Bueno, estaba contentísima tras lograr el título. Venga, pues si queréis abandonamos un poquito el barro de Lluís, el off-road, y vamos un poco al asfalto. Josep, tú seguro que recuerdas bien el BMW C1 y ahora la marca parece que quiere volver a esta idea de un scooter que se puede conducir sin casco. Sí, Juan, efectivamente. Para quien no se acuerde de él, BMW hace unos 25 años, con el cambio de siglo, sorprendió a todo el mundo presentando algo que era muy rompedor. Para empezar, era un scooter, porque BMW hasta la fecha solo había hecho motos. Además era un scooter 125. BMW hacía mucho tiempo que no hacía una moto de tan baja cilindrada. Pero sobre todo lo que llamaba la atención es que ese scooter 125 tenía una carrocería completa, tenía techo, básicamente, y un techo que estaba hecho de una estructura resistente, de forma que BMW consiguió homologarlo para, como has comentado, que se pudiera conducir sin casco. ¿Cómo era posible eso? Bueno, pues porque el scooter tenía unas barras laterales y un techo que protegían en caso de caída, y luego el piloto, en vez de ir sentado normalmente como en una moto o un scooter, lo que iba era sentado en un bucket y con un arnés de seguridad, con un cinturón de seguridad. La combinación del bucket con arnés de seguridad y la estructura externa eran lo que conseguía que BMW pasara la homologación de forma que fuera posible conducir esa moto, ese scooter, sin casco. Como bien dices, yo lo recuerdo bien, yo lo probé en su día, lo probé bastante, lo usé bastante, el C1. Tuvo luego una versión 200 que le vino bien porque con el motor 125 que tenía, pues estaba un poco limitado en prestaciones. Además, en la época que salió el C1 todavía no estaba vigente la convalidación actual, que con carnet de coche podías conducir una 125. Y eso fue una de las losas que tuvo el C1 en su día. Porque esto de la convalidación entró en vigor en 2004 y el C1 fue anterior. Si hubiera estado el C1 con esa norma en vigor, seguramente hubiera tenido más éxito del que tuvo, ¿no? Luego el modelo 200, pues le ayudó un poquito en prestaciones, pero bueno, el C1 siempre recibió algunas críticas pues, de los motoristas más acérrimos, porque eso de ir en moto sin casco era un poco, yo me acuerdo que lo había usado, iba sin casco. Yo me acuerdo que la primera vez que lo fui a probar dije, yo me subo, pero yo me pongo casco, no me niego, me acuerdo, y me convencieron de, no, lo tienes que probar sin casco, que es como tiene la gracia, no sé qué. Digo, bueno, una pues gorrita, había que ponerse una gorrita yo creo para que el casco, me parece que el casco estaba, no lo podías llevar el casco dentro del C1, me parece. Sí, era incómodo porque el respaldo te daba en el pero casco. me refiero por normativa, Josep. ¿Lo podías llevar por normativa? Sí, por normativa, claro, ¿cómo no vas a poderlo llevar? Algo me sonaba
sonaba lo que dice Mariano, pero bueno, habría que consultarlo. A mí me sonaba que no lo podías llevar porque precisamente te podías dar con las barras que llevabas y bueno, y ese pasajero que iba... Os tengo que contar una anécdota del C1. Bueno, total, que... Bueno, lo que sí pasaba, os recuerdo que lo que estaba era, si llevabas pasajero... El pasajero se sentaba detrás y como estaba fuera de la estructura, sí tenía que llevar casco el pasajero. Y iba agarrado a la parte trasera. Como una garrapata. Sí, ¿verdad? Exacto, era una cosa muy curiosa. Como un koala. Total, que el C1, pues al final no fue una revolución, pero no fue un éxito comercial. En España fue de los países donde más se vendió. El problema, Giuseppe, es que corría muy poco. Claro. Y bueno, tenía varios problemas. El problema que tenía pocas prestaciones era obvio. Luego tenía el problema que la estructura que tenía era bastante pesada, entonces la moto entera, o sea, el scooter entero, el C1 entero pesaba mucho y buena parte de ese peso estaba encima, era alto, entonces eso lo hacía muy torpe de manejo, sobre todo a baja velocidad, que es donde más se tenía que usar, en ciudad y demás. Porque además no es que tuviera techo, es que tenía parabrisas con limpiaparabrisas, el techo estaba cerrado, y la parte de atrás también estaba cerrada, o sea que tenía una estructura bastante pesada, ¿no? Y, bueno, todo esto nos lleva a lo que ha presentado estos días BMW. Corrían rumores desde hace tiempo que BMW iba a recuperar la idea del C1 y el rumor se ha confirmado con un vehículo, de momento un prototipo, que se llama CE Vision o Vision CE. La C y la E es porque es eléctrico, porque es, digamos, la base mecánica es la del scooter CE04, del eléctrico de BMW, y la idea está un poquito mejor desarrollada que el C1 original, porque este Vision CE lo que tiene son una estructura mucho más simple, es un diseño mucho más minimalista, tiene 2 barras que van por la parte de arriba, que a los lados, digamos, que quedan a los lados del piloto, un asiento mucho más sencillo, es un respaldito, digamos, como en algunas motos custom vemos a veces, y bueno, y la filosofía es la misma, el piloto va sin casco, sujeto con un arnés al asiento, y las barras son las que, bueno, y una estructura un poquito lateral y tal, las que le protegen en caso de caída, ¿no? BMW dice que lo va a llevar a la serie, que va a estar homologado como el C1 para ir sin casco y en este caso tendrá un poco más de potencia porque el CE04 tiene, aunque se puede homologar como 125, tiene un poquito más de potencia. De punta roza los 25-30 caballos, con lo cual será, bueno, y luego al tener menos peso alto yo creo que la idea funcionará un poquito mejor. Oye, y siempre con una rueda delantera, Josep, ¿hay alguna idea de darle 2 ruedas delanteras? De momento no nos consta que den el paso doble, digamos, de hacerlo sin casco y encima triciclo, ¿no? Sí, que no sería una mala idea, Juan. Acordaros que creo que fue Toyota, tenía un vehículo de 3 ruedas con techo, Toyota, y creo que también Peugeot. El Toyota sí, ha habido varios prototipos por ahí, pero nadie se ha atrevido a lanzarlo. BMW sabemos que se atrevió con el C1 y parece que se atreverá con este también. A ver, Mariano. Oye, yo quería preguntaros, y en ¿os acordáis que el C1 tenía varias piezas, sobre todo el guardabarros delantero, era muy compacto y estaba hecho de un material que era con lo que se hacían los frenos de los trenes que se ponen en los topes cuando un tren llega, que es de alta densidad para prevenir golpes frontales contra un coche que tenía una capacidad de absorción tremenda para parar el golpe. ¿Os acordáis de ese detalle del Yo recuerdo que el C1 tuvo muchos problemas de homologación del picopato delantero, que debe ser esta pieza que estabas diciendo, que era un elemento que absorbía. Y esto me recuerdo que todavía estaba José Franquera en Anesdor y estaba llevando el tema de homologaciones y tal. Estaba muy al tanto de todo esto y me lo contaba, que les costó muchísimo homologar esa pieza. Bueno, y tenía otra cosa curiosa del C1 original, es que no tenía pata de cabra. Cuando tú te parabas para aparcarlo, tenía un caballete, pero el caballete, claro, Era un lío ponerlo, macho. Claro, tú estabas metido en la moto atado con el cinturón, no podías parar y bajarte para poner un caballete, no sé si me explico. Sí. Entonces, desde el asiento tenías 2 palancas, tenías básicamente una palanca que desplegaba el caballete, pero ¿qué pasaba? Que el caballete era un poco corto y entonces lo que tenías que hacer era accionar
previamente una palanca que hundía la suspensión delantera, de forma que entonces ya la moto quedaba correctamente aparcada. Pero era un lío, porque como te confundieras y activaras primero la palanca del caballete en vez de la rueda delantera, o al revés, que ya no me acuerdo cómo era, la suspensión. ya la liabas y rompías el mecanismo y ya la liabas porque ya lo tenías que dejar apoyado en una pared o algo así, o llamar a una De todas maneras, os tengo que contar una cosa que seguramente no estaríais ninguno. ¿Estuvisteis en la presentación de Múnich estática del C1 cuando lo presentaron por primera vez? No me suena, no. Yo sí, estuve. Fue el Múnich en la sede de BMW y nos llegó el aparato con un señor montado, sin casco, con el cinturón puesto y tal. Nos dieron la charla correspondiente y nos dijeron que estaba absolutamente concebido para caerse al suelo y que no le pasara nada porque el arco de seguridad era buenísimo. Porque lo único que había que tener en cuenta era una cosa: cuando te caías al suelo, nunca tenías que soltar el manillar ni sacar las piernas, dejarte caer. Y entonces, entre el público asistente, que estábamos unos cuantos periodistas, era una presentación estática, unos cuantos periodistas de todo el mundo, pidieron un voluntario para hacer una prueba y hubo un italiano que salió. Entonces le subieron en la moto, le ponen el arnés, o sea, el cinturón de seguridad, que era un cinturón de seguridad muy completito, así, tal, y le sujetan la moto, venga, listo, tal. Le sueltan, le dan un empujón para que la moto se caiga y el cabrón lo primero que hace, nada más que se va al suelo, es sacar el brazo y se rompió la muñeca. ¿En serio? Es que eso es otra cosa, que os iba a decir. El sacar la mano. Sí, que como bien dice Mariano, en las instrucciones del C1 se subrayaba mucho esto, que en caso de caída, que no sacaras la mano o la pierna. Porque, claro, nada, que te quedaras agarrado ahí y sujeto. Claro, porque la estructura te podía pillar. De hecho, en este nuevo Vision CE, BMW, entre las... claro, estamos hablando de un prototipo que todavía no se ha presentado y que es un poco concepto, ¿no? Pero en uno de los párrafos de BMW que me llamó la atención de la nota de prensa era que gracias a la estructura y demás, que no solo se podía homologar para ir sin casco, sino que no necesitabas ninguna ropa protectora de ningún tipo. Cosa que yo ya en la noticia lo puse y lo repito, no me parece ninguna buena idea, porque sin ir más lejos, guantes, pues recordemos que cuando vas en moto y por lo que sea te caes, aunque sea en parado, o sea, aunque sea, caramba, lo primero que pones es la mano. Entonces un guante siempre ayuda y además aquí aprovecho para hacer el llamamiento a las mujeres motoristas que por desgracia algunas insisten en ir sin guantes, que una moto es una cosa sucia. O sea, si te pones guantes, aparte de ir protegida, tus manos estarán limpias y la piel mucho mejor que si vas sin guantes. Bueno, dicho esto, lo del C1, la verdad que marcó una época. Hay mucha gente que ahora si ven uno por la calle se quedan alucinados. Están cotizados. Josep, te tengo que contar que yo le conseguí uno a mi amigo Carlos Bispo, que todos conocéis, que venía a los cursos de conducción también. Y le conseguí uno uno de un concesionario que lo tenía de demostración y tal. Lo ha tenido como 10 o 15 años y lo vendió hace 2 años y le han pagado 4 veces lo que pagó por él. Sí, están muy cotizados. No, bueno, están cotizados. De hecho, lo que os he comentado, España fue de los países que más C1 se vendieron cuando ya estaba descatalogado. La mayoría de los que quedaron en stock en Alemania los mandaron para España y además cerca de donde vivimos nosotros, en la Sierra Noroeste de Madrid, fue de las zonas donde más se vendió, porque hay mucha gente que vive en el extrarradio de Madrid, en zonas como Majadahonda, Pozuelo, etcétera, que no está muy lejos de Madrid, o sea, que estás a 10-15 kilómetros y que el tema del C1, pues es que yo me acuerdo que había gente que decía, no, es que mi mujer me dice que si me compro una moto tiene que ser la que tiene techo. Y yo sé de gente que teniendo un C1 se compraron otro de segunda mano cuando ya sabían que estaba descatalogado para tenerlo de recambio. Fíjate. Luis, sorpréndenos. Seguro que también tuviste experiencia con el C1. Espera, que se le ha cortado el micro. Luis, tienes que ponerte el micro que tenemos problemas técnicos. Bueno, pues... Y seguimos con problemas técnicos. Bueno, da igual. Luis, no te podemos dar paso. Bueno, en fin. Bueno, ahora, pues... Luis, ahora, yo creo que ahora te oigo, Luis. Nada. No,
No sé qué le pasa. Se nos ha Y quedado Luis sin al voz. dar a la mano para que haga así, has dado al del micrófono también. Ya, bueno, de todas maneras digo una cosa, que yo creo que todos los problemas que estábamos hablando del C1, de las palanquitas, todo esto, yo con un tren delantero tipo MP3, yo creo que se solucionaban muchos de los problemas que tuvo estructuralmente esta... Bueno, tengo que decir, me falta una cosa por decir del C1, y no es que va a haber uno con 3 ruedas, porque me temo que no, pero en la nota de prensa sí que hay una frase muy misteriosa que dice que el nuevo Vision CE va a tener un dispositivo que lo va a mantener, cuando te pares, que lo va a mantener de pie, vertical. En equilibrio. Y entonces, claro, esto nos hemos quedado todos con la duda de si tendrá un sistema de giróscopos como estas motos que hemos visto autónomas. Sí, esta Honda eléctrica, sí. O quizá un sistema mucho más mecánico y simple, y probablemente el que sea, una especie de caballete que se despliegue automáticamente, o unas ruedecitas laterales que se desplieguen automáticamente, o algo así, para que cuando te pares... o una mano con un guante que salga por un lado y se apoye en el suelo, ¿no? También. Bueno, teníamos otro tema reservado para hoy, es que bueno, ya van llegando poco a poco las novedades a la redacción de Moto1 Pro. Y bueno, algunas de ellas son motos que en 2026 podremos comprar, pero que no podremos matricular. Josep, ¿qué es esto? Bueno, efectivamente, pues van llegando muchas novedades en 2026, pero nos llama la atención que una cosa que antes era casi anecdótica se está convirtiendo en una mini costumbre. Y es que hay fabricantes que, bueno, cuando hay un cambio de norma euro, como ha pasado este año cuando ha entrado en vigor la Euro 5, claro, hay motos de su catálogo que ya no cumplen la norma, y a lo mejor para la cantidad que venden o para la inversión que tienen que hacer en esos motores para que cumplan la nueva norma Euro 5 Plus, pues no les merece la pena y la dejan de vender. Pero otros lo que hacen no es que la dejen de vender, sino que es una moto que a lo mejor tiene todavía una buena salida para, por ejemplo, para uso en circuito, y la venden para eso. Esto lo ha hecho Yamaha desde hace muchos años con la R6, con la deportiva R6, que llegó a un punto, me parece que fue con la Euro 4, que ya no la pasaba, y no se preocupó Yamaha porque como el mercado de la Super Sport 600 en aquel momento era bastante minoritario, dijeron, bueno, da igual, como esta moto realmente para lo que se usa es para correr, la vendemos sin luces, digamos, sin homologar, y el que la compra pues no la va a matricular, y la moto no es matriculable, no pasa nada. Es igual que una moto de motocross. Te la compras para usarla en circuito. Pues esto está empezando a pasar con más motos. Yamaha, después de la R6, ya lo ha hecho el año pasado con la R1, y hace poco nos ha llegado la nota de prensa del modelo 2026 de la R6 y la R1, que pues siguen vivas, pero solo para circuito. Y Kawasaki parece que sigue ese camino con su famosa H2R, la Ninja H2R, que es la versión más bestia y más deportiva y más potente de su motor sobrealimentado de 1000 centímetros cúbicos, que da la friolera de 300, me parece que son 310 caballos en mango de potencia y 326 caballos en marcha, gracias al Ramer. Pues esta moto, que se había dejado de vender un tiempo, vuelve al mercado. De momento nos consta que por lo menos al mercado americano, y es una moto, como fue en su primer momento, que no se puede homologar. O sea, una moto sin luces, sin intermitentes, sin bocina. Como una moto de motocross. Exactamente. Es una moto que te puedes comprar, en este caso, por el módico precio de 50.000 euros. Bien. Y tienes la moto más potente de serie, porque es más potente que una MotoGP. Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que esa moto, que lo mejor que tiene es el motor, evidentemente, porque yo he probado esa moto en el circuito de Alcañiz junto con una ZX10 más o menos preparada, y es 1,5 segundos conmigo, o sea, el mismo, a igualdad de piloto, más rápida la ZX10 que esa. Aunque en la recta, la otra pasaba claramente de 300 por hora, en la recta larga de Alcañiz. Sin embargo, la moto de chasis y de longitud y tal es mucho más torpe. O sea, yo de tener una moto de esas así para circuito y tal, me compraba más una de las otras. Aunque, claro, el tener esa bestialidad de potencia en la rueda, eso también vale dinero, ¿eh? Digamos que es un caprichín. Claro, si tienes el caprichín de tener la moto más potente de la rodada, pues puedes volver a tener el capricho de la Ninja. Lo que pasa es que queda fatal, porque te pasan los demás con motos con 100 caballos menos y dices, tú, me cago en la mar, ¿sabes?
Yo fijaros, soy más modesto. El otro día vi en moto1pro.com una moto de ensueño que se vende fuera de España, que es la XR600R, la Honda. Una moto de trail enduro. ¿Qué cosa más bonita? O sea, ¿qué ganas me dieron de ir y comprarme una? Pues mira, ese es un buen ejemplo de moto que a lo mejor Honda podría haber seguido vendiendo, pero sin matrícula. Es decir, bueno, es una moto de enduro, porque lo que pasa es que, claro, una moto de enduro sin matrícula, difícil. Pues y si ya te persiguen con matrícula los forestales, sin matrícula sales en la tele. ¿Qué haces? ¿Rodar dando vueltas a esas motos para hacerte una excursión de aventura? Con un casco con antifaz, que no te reconozcan. Bueno, pero con los precios que se están poniendo las motos, la Ninja H2R, 50.000 euros, con un poquito más te compras una finca grande y ahí ya los forestales que no te persigan. Si tienes 50.000 para la moto, tienes 100.000 para una finca grande. Y ya está, y lo tienes todo ya, no sales de ahí. Hombre, con 100.000 no creo que te la compres muy grande la finca, ¿eh? Bueno, depende de dónde, que hay mucha zona vaciada. Lo mismo en el Sahara occidental sí, pero en España no. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de la semana. Como decían, con esto y un bizcocho, ¿no? Con esto y un bizcocho hemos llegado al final de nuestro podcast de la semana. Sí, Mariano, tienes razón. Si te ha gustado este podcast, te agradecemos mucho que te suscribas, es gratis. También que lo hagas en nuestro canal de YouTube, donde tienes una interesante parrilla de programación con el garaje de Moto1 Pro, los vídeos de técnica que los hace Josep, las pruebas de motos y mucho off-road. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro newsletter, el boletín en el que cada semana tienes las noticias más importantes que llegan a nuestra redacción, y también te recordamos que puedes enviarnos todas tus dudas y consultas al correo electrónico redacción@moto1pro.com o bien dejarlas en los comentarios de iVoox, de YouTube o de la red de podcast que más te guste. Luis, Mariano, Josep, no sé si Luis se puede despedir, no sé si ha arreglado su micro. Nada, se ha quedado... Se ha quedado afónico, se nos ha quedado afónico Luis hoy. Se ha quedado impresionado hablar del trial. De Bow y de Berta Villán y mira, pues se le ha ido la voz. Pero prometo que la semana que viene va a venir y va a hablar de motocross, que le gusta más. Bien. Pues nada, queridos compañeros y sobre todo, queridos amigos escuchantes, muchas gracias por estar ahí. Os esperamos la próxima semana y, como diría nuestro buen amigo Hilde, hoy ausente, prometemos hacerlo todavía mejor. Bueno, gracias por escucharnos una semana más y hasta la semana que viene.